apreciados amigos, un privilegio tenerlos a ustedes ahí siempre, como también es un privilegio tener invitados excepcionales, tener en nuestro equipo al doctor Jorge Eliezer Castellanos Moreno, es en nuestra águila superior, general águila aquí, es muy positivo, y tener el gusto, el privilegio de tener también a Martín Stendhal, nuevamente aquí muy positivo, Martín. Gracias, Oscar. Apreciado Un placer, señor. amigo, Aquí estamos. doctor Jorge Eliezer Castellanos. Muy amable. Gracias por venir, Martín. Pues es un placer estar aquí con usted. Tuvo el doctor Jorge Eliezer Castellanos aquí, precisamente, es muy positivo a Martín, porque me da el favor y me presenta a Martín Stendhal y todo lo que le comentó en ese Claro que sí, programa. estuvimos en un programa muy interesante donde él precisó aspectos importantes sobre lo que está pasando desde el punto de vista espiritual en el proceso de acuerdo de la paz que está desarrollándose desde hace varios años en La Habana con el Gobierno Nacional de Colombia. Martín es un hombre extraordinario, autor de muchos libros y un hombre que ha servido para la paz de Colombia, ha trabajado no solamente la traducción de libros para las comunidades indígenas del norte y del oriente del país, sino que además desarrolla a través de las ondas radiales su ministerio y lleva el mensaje de Jesús a todo el territorio nacional y allende las fronteras. Martín, un placer como siempre tenerlo aquí. Igualmente, Jorge. Bueno, estaba haciendo un trabajo sobre el imperio babilónico, ¿no? Y leyendo este libro que ustedes están viendo en pantalla de Alexander Hislop, Las dos Babilonias, vi en el prefacio algo bien interesante. Dice, de nada servirá salir de un grupo o iglesia babilónico donde rinden culto a hombres caídos junto con el culto a Dios. Si no dejamos que Dios hiera y desmenuce la gran imagen de Adán que todos hemos consentido, la cual tenemos como objeto de culto en nuestro propio ser, para luego talar y formarnos como piedra viva en el gran monte de Dios que llenará toda la tierra. El número de la bestia en la frente y en la mano es también una manera de pensar y una manera de actuar. Esa hace parte del prefacio de Las dos Babilonias de Alexander Hislop. Y llego yo al final y me encuentro que el que escribe estas palabras tan profundas es Martín Stendhal. Así que vamos a seguir hablando aquí del proceso de paz, de cómo Dios ha usado a Martín en Cuba. Pero yo quiero unos segundos aquí, doctor Jorgito Claro que sí, Castellanos, para que él nos hable de estas palabras sobre la Babilonia espiritual. Algo muy corto, Martín. Pues hay solamente dos maneras de buscar la reconciliación aquí en la tierra. Unos hablan del movimiento ecuménico, que quiere decir en familia. Pero lo que pasa, hay dos familias, la familia de Cristo y la familia de Adán. Y si buscamos la reconciliación en la familia de Adán caído, nunca va a resultar. Sí. Lo que ha demorado tanto este proceso de paz es muchísimas personas operando en Adán y relativamente pocos operando en Cristo. Pero el número de personas operando en Cristo está al aumento. Y tal vez toda esta demora ha servido en parte para que Dios obra más y más y más profundamente en muchas personas. Habíamos hablado aquí, lo había comentado Martín, que el proceso de paz, este documento que saldría, que se originaría allí en Cuba, iba a ser firmado antes del 23 de marzo. Digamos, eso es uno de los factores, ¿no? ¿Qué factores también se han interpuesto para que la firma no se diera antes y se haya prolongado? Muchos factores que no se pueden identificar plenamente en este momento que causaron demoras. Factores que no fueron ni culpa ni del presidente Santos ni de la guerrilla, pero que han causado demoras para poder brindar y terminar el proceso. Pero sigue firme este proceso. Sí. Tenemos esperanza, confiamos en que Dios sigue actuando. Sí, sigue firme, Dios está actuando, las cosas, las nubes están comenzando como a disipar un poquito. Me preocupa el estado político del país, que el país está en tanto división interno y posiblemente lleguen a un plebiscito o algo para la paz. ¿Y qué tal si no gane entre los colombianos? ¿Dónde estaríamos con la paz? Sí, estamos polarizados en ese tema. Doctor Jorge Eliezer Castellanos, pues trabajando mucho, un hombre esforzado y valiente, estuvo con Albert. Sí, fue un personaje que nos habló precisamente en esa entrevista, Martín Stendhal. Háblenos de esa entrevista con Albert. Ahí estamos viendo imágenes precisamente del doctor Jorge Eliezer.
con Albert. ¿Por qué no nos comenta sobre esta entrevista, doctor Jorge? Sí, Óscar, es interesante saber que hay personas que trabajan por la paz de Colombia y un misionero del ejército norteamericano con una unción especial para milagros creativos acompaña a Martín desde hace varios años a La Habana y ha producido una serie de cosas importantes donde el toque y la manifestación del Espíritu Santo ha sido real y donde puede probarse efectivamente con documentos, con libros, que hay un poder especial, un poder del Altísimo que está trabajando, como lo decía Martín, muy especialmente sobre La Habana, sobre la misma Cuba. De modo pues que Albert Lubnitz es un personaje extraordinario que apoya el ministerio de Martín Stendhal y con quien tuvimos la oportunidad de dialogar ampliamente. Bueno, así que si ustedes quieren saber quién es Albert, pues que Albert directamente nos cuente quién es él y cómo llegó a Colombia. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué hacía usted antes de incorporarse directamente al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica? A mí me criaron en una finca en Michigan y a los 17 años me fui de la casa y me uní a un barco. Entonces pasé más o menos 6 meses en esos barcos de hielo y luego cuando cumplí 18 años me llevaron al ejército de Estados Unidos. Luego pasé por la universidad gracias al ejército y soy licenciado en ciencia criminal. Entonces pasé casi 24 años como investigador criminal. En el año 1981 estaba en muy mal estado por tantas heridas que sufrí durante mi tiempo en el ejército. Y los doctores dijeron que no había nada que hacer. En fin, fui a visitar a una señora que tenía un don del Señor y ella rezó por mí y habló por la sanidad en el nombre de Jesús. Y fui instantáneamente y totalmente sanado. Y todo esto era nuevo para mí. Entonces hubo una profecía sobre mí que yo sería conocido como un embajador de la paz para las naciones. Su vida es llena de milagros creativos y el don de sanidad lo ha podido expresar en diferentes países. ¿Cómo es la historia y por qué llega a Colombia? Entonces, en el año 1984 me pidieron el favor de visitar a América Latina. Y el último país en el giro era Colombia. Entonces conocí al coronel Armando Sefinskis. Él estaba a cargo de la inteligencia para los Estados Unidos en cuanto a Colombia. El coronel me llevó a un hospital militar el día siguiente de que lo conocí, acá mismo en Bogotá. Y había un espacio lleno de 30 soldados. Entonces, la realidad de la situación y de la guerra me conmovió. Y todos fueron sanados, cada uno. En su vida ministerial hay milagros, hay sanidad, no solamente para nuestros oficiales, sino también para la gente que ha combatido el Estado. Pero ahora usted resulta en Cuba. ¿Por qué resulta en Cuba? Y antes le agradecemos también la gentileza de apoyarnos en este proceso de paz, Mr. Albert. Yo he trabajado con Martín Stendhal desde el 2009. Entonces Martín Stendhal me llamó y me dijo: Albert, necesito que me acompañes a Cuba para una misión muy importante. Yo dije, bueno, vamos. Yo creí que iba a convertir al presidente de Cuba a que siguiera a Jesús o algo por el estilo. Entonces cuando llegamos me presentó a un guerrillero y resulta que era uno de los guerrilleros que le ayudó a Martín Stendhal salir cuando él fue secuestrado. Eso pasó en el 83 o 84. Luego entonces él me contó por qué me había traído hasta allá. Pues yo no sabía toda la historia, pero luego supe que había gente que le había pedido a Martín que fuera a Cuba para hablar con los guerrilleros a ver si de pronto aceptarían la paz. Bueno, pues aprovechemos a Martín que está aquí. Lo impresiona mucho cómo usa Dios a Albert, Martín, milagros creativos y todo lo que usted ha podido vivir ya muchos años, ¿no? En contacto con Albert, ¿no? Sí, hemos visto milagros con Albert que francamente yo no he visto en otras partes.
como reemplazar partes que no existían en el ser humano. Cuando lo llevé por primera vez a La Habana, fue una crisis muy grande para Albert, porque él llevaba más de 25 años orando por más que todos soldados que habían sido heridos en este conflicto, y el concepto que tenía de la guerrilla era que ellos habían sido los causantes de muchas muertes, de todos estos estragos, mucha violencia que él había visto en los soldados heridos. Claro. Entonces él tenía su duda si debería de ir y orar por los cabecillas de la guerrilla o no. Entonces le dije, Albert, cuénteme una cosa, cuando usted ore por alguien, ¿quién sana al enfermo? ¿Es usted o es Dios? No, Martín, es Dios. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no podemos confiar en Dios? Vamos, oramos por esas personas, y si Dios los sane, dejamos eso en manos de Dios. Ok, su voluntad, ¿no? Y así fue, y muchas personas fueron sanadas. ¿Qué le comentó Albert, doctor Jorgito? A ver. Efectivamente, Oscar, hay cosas maravillosas del ministerio de Albert Lubnis que se ven en La Habana y que son realmente demostrativas del gran poder de Dios en el asunto del proceso de paz que se firmará prontamente entre las FARC y el gobierno colombiano. Veamos. Entonces, unos días después llegó Iván, su novia y varios de los comandantes y líderes de las FARC. Usted se refiere a Iván Márquez, ha tenido un acercamiento con él, ha hablado con él, los espectadores televidentes en este momento están expectantes de lo que usted pueda decir al respecto. Pues no estoy muy seguro de la pronunciación de su apellido, pero es el número 2 en toda la organización de los guerrilleros. Y es el Iván que es el líder de los delegados de las FARC para la paz. Albert, ¿y qué pasa con la señora amiga de Iván Márquez? Pues le pedí que quitara de su zapato y la media y que colocara su pie sobre una silla, y lo sorprendí. Puse mis manos sobre su pie y yo dije, en el nombre de Jesús, que se sane. Y instantáneamente tuve un pie nuevo. Pues para mí esto no es nada nuevo, pero quiero contarles que a mí también me sorprendió que el Señor sanaría a uno de estos asesinos, a uno de estos guerrilleros. Y me di cuenta yo también de algo inmediatamente. Había una razón muy grande por esa sanación, porque además del problema anterior, también le faltaba un dedo en el pie. Y entonces el dedo empezó a crecer enfrente de Iván y de mí y de todos los que estaban ahí. Muy lentamente. Así. Pues entonces Iván creyó que me dijo, pues en español, que estaba haciendo brujería. Es lo que él creía. Entonces Martín le dijo que no, eso fue en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la reacción que mostró Iván Márquez frente a este milagro creativo? Pues él me miró y al rato me dijo, pues reza también por mí. Y lo toqué. Y se cayó como si le hubiera dado en la cabeza con un martillo. Eso se llama matar en el Espíritu Santo. ¿Usted cree, Albert, que está autorizado realmente y que este milagro se produjo y que Iván Márquez recibió al Señor Jesucristo en su corazón? Hace 2 días me dijo que podía contar esta historia a Iván. Dice Iván que quiere que todo el mundo sepa de su conversión y que ya es cristiano y que sigue al Señor Jesucristo. En abril del año 2013, yo estaba en Vancouver, una ciudad en Canadá. El Señor me dijo que volviera a Cuba y que le contara a todos los involucrados, incluyendo las FARC, que la paz tenía que ser como Dios quería y no como los hombres, porque si no fuera a la manera de Dios, no funcionaría. ¿Cómo funcionaría una paz o un acercamiento entre la mesa de diálogo del Acuerdo de La Habana para Colombia a la manera de Dios, podría decirnos? El perdón total de ambos lados. El Señor dijo que si no lo hacen, habrán consecuencias muy graves. Yo quisiera pues que Martín nos diera su perspectiva de cómo fue la reacción de Iván Márquez, de su pareja, ¿no? Maritza, al ver un milagro creativo de Dios. ¿Y por qué Dios, o qué piensa usted, Dios se está moviendo de tal manera allí en La Habana, Martín Stendhal? Pues
Dios no hace excepción de personas. Y Él no ve tanto actos religiosos externos. Él ve corazones. Y lo que el Señor ve en corazones nos puede sorprender. A veces nuestros enemigos no son tan malos como nosotros pensamos. Y algunos de nuestros amigos de pronto no resultan ser tan buenos como nosotros estuvimos pensando tampoco. Porque Dios es el único que puede dar un análisis perfecto de cómo es el corazón de cada persona. Entonces, lo único que yo puedo pensar es que Dios miró algo en muchos de ellos que muchas personas no estaban viendo. Y entonces nosotros llegamos allá y el primer encuentro con Iván Márquez, con Jesús Santrich y con Maritza, la compañera de Iván, pues ellos entraron a hacer su entrada como es normal, explicar su posición, de su ideología y todo. Y en la mitad de esa charla, y yo he aprendido a dejarlos hablar, no interrumpir, estaban hablando del materialismo y que todo es material, no hay nada eterno. Y después Iván frenó y dijo, pero ahora no creemos eso, ahora nosotros creemos en Dios. Entonces comenzamos a contarles a ellos de Albert, cómo había estado en la guerra, cómo había perdido muchos amigos, cómo había quedado en silla de ruedas, cómo Dios lo sana, lo saca, le da este ministerio y ahora nosotros nos atrevimos a traerlo a La Habana y que estamos en condiciones de orar por ellos si lo desean. Entonces, no, traigan a Albert. Y fui y lo desperté, lo bajé y cuando lo conocieron, todos cayeron bien. Entonces Iván dijo, no, aquí en el hotel no, porque hay muchas personas mirando. Nosotros nos vamos y ahora mandamos por ustedes y pueden orar por nosotros allá en la casa de nosotros. ¿Cómo ha visto usted esa transformación de sus corazones, que es el punto, digamos, que no todos no conocen, ¿no, doctor Jorge Eliezer, ¿no? Esa es la cosa sustancial. Entonces Exacto. lo que pasó fue que Iván miró cuando se enderezó la pierna a Santrich, cuando Dios tocó profundamente a Santrich, lo habían envenenado y él no podía ni comer y todo eso quedó bien después de la oración de Albert. Y después, o antes de eso, Maritza tenía solamente como las 2/3 partes de su pie derecho. Albert oró y quedó la pierna derecha igual a la otra. Impresionante. Y lo mismo en un estrellón que tenía en el hombro. Y por último ella tenía muchas líneas en su cara y Albert le puso las manos ahí y oró y todo eso se fue y ella quedó con cara como de quinceañera. Qué rejuvenecida. Pues necesitamos a Albert aquí rápido, doctor Jorge Eliezer. Milagros por todos lados, es una maravilla, es un hombre Impresionante espectacular. testimonio. Y entonces Iván mirando todo eso dijo a Albert, ¿y eso qué es? Eso es poder mental enfocado, ¿qué es eso? Y yo le dije, porque como Albert no habla español, yo dije, eso es el poder de Dios y solamente fluye a través de los que tienen limpio el corazón. Y ahí fue cuando Iván se siente en la misma silla y dice a Albert, oren por mí porque quiero tener limpio mi corazón. Bueno, pero ¿cómo ha sido la reacción de ellos? Digamos, al ver todo esto, de confundirse, inclusive Iván Márquez, de decir, bueno, este poder de dónde viene, ¿no? Pero la reacción de ver un Dios que es misericordioso, que hace favores de manera inconmensurable, ¿cómo reaccionan ellos ante estos hechos? Iván comenzó a decir, ahora sé que Dios me ama. ¿Y él siente algo personal? Sí. Pues no un milagro creativo en su caso, pero en la paz. ¿Cómo fue lo que él sintió? Y hubo un vínculo, un bond espiritual y a nivel del alma entre todos nosotros. Una coinonía desde especial hemos allí. sido hermanos. Claro. Muy profundamente. Muy cercanos. Sí. ¿Y piden de pronto consejo en algún momento a nivel espiritual? Hay que tener en cuenta otra cosa, Oscar. Cuando Dios obra en el corazón, esa obra lo puede hacer en un instante. Y se va la amargura, se va el odio, se va el rencor, se van las espinas. Pero en ese momento, la parte mental de la persona, su formación intelectual, su worldview, eso no cambia. Solamente que cuando una persona está bien de corazón, limpio de corazón, ya es posible tener un diálogo amistoso,
y racional con esa persona. ¿Sí? Y Dios va cambiando la parte mental, va afinando eso poco a poco y sobre mucho tiempo. Bueno, doctor Jorge Elías, usted también está impactado, lo veo, y lógico, de esa conversación que tuvo con Albert. ¿Qué más le comentó Albert? ¿Qué más hizo por nuestro país? Yo sé que usted tiene algo ahí también pendiente. Bueno, le pedimos que hiciera una oración por Colombia, porque es un hombre extraordinario, ya más de 90 años, y es un hombre dedicado con el pleno servicio a mostrar su fe y a declarar que Dios tiene algo nuevo para muchos, no solamente en Colombia, sino en Cuba y en otros países que él con frecuencia visita. Veamos. Queremos pedirle a usted que ore por los colombianos que en este momento ven esta pantalla de televisión y que además ore por la sanidad de muchos que nos están viendo en este momento. Dios celestial, en el nombre de Jesús, levantamos el país de Colombia. Levantamos a todas las autoridades del gobierno y a todos en ambos lados de este conflicto. Que el país perdone a los unos a los otros y que habrá unidad, que habrá unión y hermandad en este país. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sane a esta nación y te damos gracias. Le queda a uno realmente, televidentes, un gran impacto en su corazón y en su mente la actividad que Albert Lubnis cumple al lado de Martín Stendhal en La Habana. Es realmente asombroso, son milagros extraordinarios. Y gracias a él por orar por Colombia y por concedernos esta entrevista, Oscar, y gracias a su generosidad por transmitirla a través del Canal 1. No, pues siempre también gracias a nuestros televidentes por permanecer ahí. Yo sé que están impactados, ¿no?, con estos testimonios. Martín, podemos ver milagros y estos milagros nos impactan y nos emocionan, pero estos milagros no necesariamente pueden transformar. Usted nos ha comentado de que sí ha habido un cambio en sus corazones. Síganos hablando sobre eso, de la transformación de sus corazones, pero también muchas cosas más que usted puede opinar sobre este proceso de paz. Sí, Oscar, hemos visto un gran cambio de corazón de parte de muchos de los actores del conflicto de Colombia, no solo de parte de la guerrilla, sino en cuanto a soldados y policías y personajes del gobierno, generales, inclusive paramilitares y otros. Pero la pregunta ahora que hay que lanzar al pueblo colombiano, porque al fin y al cabo no puede haber paz sin el apoyo del pueblo colombiano. Y me preocupa el estado de la política interior del país en este momento. Cada ciudadano tiene el deber de revisar su corazón, porque el que tiene el corazón lleno de espinas no está calificado para opinar sobre la paz. Primero, sacar la viga que tenemos en nuestro propio ojo para poder ayudar a nuestro hermano con la migaja que tiene en el suyo. ¿Sí? Entonces la persona que tiene su corazón lleno de rechazo, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de espinas, lleno de problemas familiares, conflicto con sus hijos, rechazo con su pareja, problemas en su lugar de trabajo, conflicto con sus compañeros, y quieren opinar sobre la paz. ¿Sí? Sí, es cierto. No sea que en algún momento hay que hacer un plebiscito, un referéndum o hasta una constituyente y el pueblo colombiano nos falla y toma la decisión equivocada. En vez de concentrar en el hecho de que Dios está metiendo la mano en Colombia como nunca y como no ha sido visto en la historia de ningún otro pueblo en tiempos recientes. Es cierto, es la mano de Dios en Colombia y realmente nosotros pues estamos aún, ¿no?, activos, un país en progreso porque Dios está con Colombia. Es el Dios de Colombia, el todopoderoso, el poderoso Dios de Israel. Un general me dijo, Martín, creo que ya lo entiendo. Nosotros
hacemos las cosas a conciencia para que Dios esté al lado nuestro, ¿verdad? No, mi general, es diferente. Nosotros hacemos las cosas a conciencia para estar nosotros al lado de Dios. Para estar alineados con el que debemos estar alineados. Claro que sí. Doctor Jorge Eliezer Castellanos, ¿qué debe hacer la iglesia? Miren las expectativas, digamos, que genera Martín y lo que pues debemos estar atentos, porque lo interesante es eso, saber cómo debemos orar por este proceso, porque es el poder de Dios, ¿no? Sí. Para que las cosas se den. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué opina usted? Y terminamos con la opinión de Martín a ese respecto. Bueno, es una pregunta clave que se está tratando de resolver en diferentes aspectos. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que la iglesia cobre unidad, solidaridad, fraternidad, oración permanente y ante todo, que empiece a mostrar miembros integrantes, pastores, y que se ejerzan los ministerios realmente con un corazón limpio para mostrar el poder del Altísimo en todo el territorio nacional y también a aquellos colombianos que están en el exterior. Oscar. Muy bien, Martín. Pues yo creo que es un paso de fe, que es necesario que la iglesia dé el ejemplo al resto del país. Es un paso grandísimo de fe porque tenemos que creer que también entre la guerrilla hay personas con buenas intenciones de corazón. Martín, por favor, una oración. Ayúdenos, enséñanos a orar por este proceso de paz y por Colombia también. Martín, agradecemos un tiempo de oración aquí muy positivo. Señor, pedimos por cada uno de los colombianos involucrados en este conflicto que lleva tantos años, que cada uno puede comenzar por reflexionar en la luz suya, Señor, su propio corazón, asegurar que no hayan espinas, que no hayan rencores, odios, falta de perdón o deseo de venganza, que podemos ser todos libres de todo esto para salir adelante en el camino suyo y hallar la paz de Colombia. Bueno, ya para finalizar el programa, como es habitual aquí en Muy Positivo, queremos hacerle una muestra de afecto. Martín, en Hechos 4, 29 y 30, solamente en el Señor Jesús está nuestra victoria. Que lo disfrute mucho, Martín. Muchísimas gracias. También, oiga, mire, los libros de nuestro compañero de SED, Amo, Perro y Gato, aquí el doctor Jorge Eliezer Castellanos, y El Espíritu del Águila, la visión estratégica del éxito. Para que lo tenga ahí, Martín. Y la gorra oficial de Muy Positivo, mire, aquí están para Albert también, y bueno, el otro libro también para Albert, si es posible. Okay. Gracias, doctor Jorge Eliezer Castellanos, por esta colaboración tan puntual, por esforzarnos a nosotros también. O sea, hay que elaborar día a día, esfuerzo continuo, Oscar, como usted nos ha enseñado siempre. Y Martín, en verdad que de corazón lo vemos como un hermano nuestro, como un compatriota, y no tenemos de verdad cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nuestra patria durante muchos años. No es solamente esta gestión allí en Cuba, no, son años en la selva colombiana arriesgando su vida, enfrentándose allí precisamente a las FARC y todas las guerrillas y delincuencia común por compartir las buenas nuevas del Evangelio. De verdad que esa corona que el Señor le tiene allá en el cielo, ahí está bien reservada. Martín Stendhal. Gracias, Oscar. Ya lo siga usando y bendiciendo mucho, y saludos a Albert. Oscar, le invito a que nos acompañe en un viaje estos a La Habana, que conozca el bote, que conozca los personajes de allá, y a Jorge también. Muchas gracias, Estamos Martín. listos. Esa no la perdemos, ¿no? Muchas gracias, vamos con toda. Y a ustedes, apreciados televidentes, muchas gracias también. Les recuerdo que si quieren ver la entrevista completa que hizo el doctor Jorge Eliezer Castellanos Moreno aquí en Muy Positivo con Martín Stendhal, aquí está la información, el canal de YouTube la pueden encontrar, al igual que la entrevista completa con Albert. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Pasen un excelente día. Bendiciones del cielo. Chao.